Sánchez, integrante de la Escuela Eléctrica. En estos momentos estamos viendo la materia de medición eléctrica. El objetivo de este video es hablar un poco sobre lo que son analizadores de espectros. Bueno, hoy en día existen diferentes tipos de ondas, cuadradas, periódicas, triangulares, moduladoras, sinusoidales, rectificadoras de media onda, que para poder caracterizarla y hacer su estudio existen instrumentos que nos permiten arrojar algunas conclusiones sobre este tipo de ondas, como son los osciloscopios digitales y analógicos. Pero en este caso no son tan precisos para poder hacer el análisis que queremos con respecto a la onda. Porque con el osciloscopio podemos ver lo que son la amplitud, la variación con respecto al tiempo, el desfase de la onda con respecto a otra señal. Ahora bien, si necesitamos trabajar con señales periódicas y queremos conocer las componentes en frecuencia de la misma, sus niveles de potencia, la representación en el tiempo no es visible con osciloscopio. No es de gran ayuda el osciloscopio en este caso. Por eso se necesitan instrumentos de medida que se llaman analizadores de espectro, que pueden ser analógicos o digitales. Toda señal periódica se puede descomponer como una suma de ondas senoidales, cuya amplitud y frecuencia son obtenidas a partir del análisis de Fourier. De esta forma, cualquier señal puede representarse como una suma infinita de sus armónicos o componentes en frecuencia. A esta descomposición se le denomina espectro de frecuencia de una señal. Es importante saber que la forma de representar gráficamente este espectro es mediante los clásicos ejes de coordenadas, asignando el valor de la frecuencia al eje de las abscisas y la amplitud al eje de las coordenadas. A continuación voy a presentar un diagrama de bloque de un analizador de espectro heterodino. Al comienzo del diagrama de bloque aparece un atenuador, un amplificador y un filtro paso bajo. El atenuador y amplificador se introducen con una intención de controlar el nivel de la señal aplicado al resto del analizador. Si el nivel es demasiado alto, la señal se distorsiona por los circuitos del analizador. Y si es demasiado pequeña, la señal puede ser como confundida por el propio ruido presente en el instrumento. Luego, el filtro paso bajo es conocido como filtro imagen. Si no se incorporase, podría entrar en el mezclador de frecuencias iniciadas, pues. Posteriormente sería trasladada a la frecuencia intermedia y provocaría una lectura media errónea. Para representar la amplitud de los distintos armónicos, se realiza el filtrado paso bajo de la señal, proveniente del detector ubicado tras el filtro de frecuencia intermedia. Este filtro paso bajo es conocido como filtro de video y se emplea para visualizar la respuesta que se muestra en el display. Luego de conocer las etapas del analizador de espectro explicadas en el diagrama anterior, es importante conocer lo que son las unidades de medición. Hola, mi nombre es José Ocanto. Le voy a hablar un poco sobre las unidades de medición que se utilizan en los analizadores de espectro.
Alexander Bell descubrió que el oído humano responde logarítmicamente a la diferencia de potencia e inventó una unidad que la llamó Bell, para ayudar así a las personas a poder medir la capacidad del escuchar. Una décima de Bell es el decibel, que es la unidad más común utilizada en el dominio de la frecuencia. El decibel es la relación matemática tipo logarítmica empleada para expresar la razón o valor relativo de dos magnitudes de igual naturaleza, como pueden ser dos voltajes, corrientes o niveles de potencia. En las telecomunicaciones, los decibeles también son utilizados para expresar las ganancias o atenuaciones en una transmisión. Por ejemplo, teniendo la relación de potencia, donde los decibeles es igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de entrada entre la potencia de salida. Como también podemos relacionar los voltajes con la siguiente expresión, que decibeles va a ser igual a 20 veces los logaritmos del voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Aquí podemos ver un ejemplo donde nos pueden dar valores de entrada y valores de salidas y nos pidan la atenuación, ya sean de voltaje o de potencia. Si tenemos un voltaje de entrada de 220 voltios, ese va a ser nuestro V1, y un voltaje de salida de 200 voltios va a ser V2. Si esos dos valores los metemos en nuestra expresión, vamos a tener una atenuación de 0,8278 decibeles. Otro ejemplo parecido, pero aplicando la relación de potencia, es si tenemos una potencia de entrada de 120 vatios, va a ser nuestro P1, y una potencia de salida de 100 vatios va a ser nuestro P2. Eso, aplicándola en la expresión, vamos a obtener una atenuación de 0,7918 decibeles. Los decibeles también nos sirven para hacer referencias en medida. Por ejemplo, si tenemos un voltaje y lo queremos referir teniendo su valor en decibeles voltios, ¿cómo debemos hacer? Por ejemplo, si tenemos 200 voltios y lo queremos en decibeles voltios, aplicamos la fórmula siguiente, donde los decibeles voltios va a ser igual a 20 logaritmos de 1 voltio sobre el voltaje que queremos expresar, en este caso 200 voltios. Al resolver esta expresión vamos a obtener 46,02 decibeles voltios. O como también otro ejemplo, si tenemos un voltaje de 220 voltios, vamos a obtener de la expresión 46,84 decibeles voltios. Las referencias de medida también se pueden utilizar en la potencia. Por ejemplo, si queremos un milivatio a decibeles mili, o un vatio a decibeles vatio. Por ejemplo, si nuestra potencia es de 1000 vatios y lo queremos en decibeles vatios, ¿cómo aplicamos eso en la expresión? Colocando decibeles vatio igual a 10 veces el logaritmo de 1 vatio sobre la potencia que queremos referir, que en este caso serían 1000 vatios, que da como resultado 30 decibeles vatios. Por otro lado, si queremos 1000 milivatios a decibeles mili, nuestra expresión sería decibeles mili va a ser igual a 10 logaritmos de 1 milivatio sobre los 1000 milivatios, donde vamos a tener como resultado 30 decibeles mili. Esta unidad de medición, es decir, el decibel, es utilizado también en la medición de distorsión en los analizadores de espectro. Mi nombre es Samuel Benítez. Les voy a hablar un poco sobre análisis de distorsión. La distorsión se divide en dos áreas generales, falsas y predecibles. Las señales falsas no están relacionadas con las señales portadoras presentes. Por ejemplo, las oscilaciones parasitarias pueden ocurrir en un amplificador con una frecuencia que no guarda relación con la entrada. La distorsión armónica y de intermodulación son comunes, siendo previsibles los problemas
que caen en la frecuencia directamente relacionados con la frecuencia de la señal de entrada. Por ejemplo, tenemos la distorsión armónica, que es un parámetro técnico utilizado para definir la señal de audio que sale de un sistema. La distorsión armónica se produce cuando la señal de salida de un sistema no equivale a la señal que entró en él. Esta falta de linealidad afecta a la forma de la onda porque el equipo ha introducido armónicos que no están en la señal de entrada, puesto que son armónicos, es decir, múltiplos de la señal de entrada. Esta distorsión no es tan disonante y es más difícil de detectar. En todo sistema de audio siempre se produce una pequeña distorsión de la señal, dado que todos los equipos actuales introducen alguna no linealidad. La distorsión armónica total, o THD en inglés, la podemos expresar con la siguiente ecuación, donde A1 es la amplitud en volt de la componente fundamental, A2 es la amplitud en volt del segundo armónico, A3 es la amplitud en volt del tercer armónico, así sucesivamente. A sub n es la amplitud en volt del enésimo armónico. En la distorsión armónica total, tal como se utiliza para esta medición, muestra las señales en forma logarítmica, en decibelios. Todos los términos A sub n están en voltaje lineal, como la escala de la pantalla del analizador de espectro, que es logarítmica. Debe ser convertida para ser usada. Para hacer esto fácilmente y evitar los cálculos de voltajes absolutos, todos los términos se miden en relación a la fundamental. Esto establece a A1 como unidad de referencia, como podemos ver A1 en 0 decibelios. El segundo armónico es de 40 decibelios, por debajo de la fundamental A2, que en su componente lineal es 0.01. Llevándolo a la escala logarítmica, A2 sería igual a logaritmo a la menos 1 de menos 40 sobre 20. Igualmente, el tercer armónico es de 42 decibelios, que linealmente es 0.079. Llevándolo a la forma logarítmica sería logaritmo inverso de menos 42 sobre 20. Como vimos anteriormente, la ecuación que utilizamos para la distorsión armónica total, tenemos ahí que sustituimos los datos y la distorsión armónica total nos da 1.28%. Bueno, con este material esperamos que les sea útil a todos ustedes. Gracias.